Hola con todos. Quería también hacer este video como una especie de bonus para poder traer un poquito también a nuestro conocimiento que es acerca de lo que son las sombras y los tipos de Jesús en el Antiguo Testamento. De hecho, en Juan 5:39 Jesús dijo esto: cuando ustedes miran las escrituras se van a dar cuenta de que todas ellas dan testimonio de mí. Y eso nos hace pensar algo, de que toda la Biblia en realidad da testimonio acerca de Jesucristo. Pero ¿por qué el título o el tema acerca de sombras y tipos de Jesús? Y es porque si nos damos cuenta, Jesús es la esencia máxima de la revelación de Dios. Él es lo máximo, Él es lo que Dios en realidad guardaba como cumbre dentro de su revelación bíblica, dentro de la revelación divina. Jesús como el Hijo de Dios, Dios mismo viniendo a la tierra. Pero todo lo que veíamos antes, o todo lo que vemos antes en el Antiguo Testamento, es como pavimentar el camino para después ver la revelación absoluta. Son sombras. Sombras son como pinturas de algo que es esencialmente lo real y lo verdadero. Por eso es que vemos tantísimas referencias acerca de Jesús en el Antiguo Testamento. En los videos acerca del Pentateuco que hemos estado compartiendo, vemos muchísimos momentos en los cuales tú dices: ok, esto es una sombra de lo que Jesús iba a hacer después. Este es un tipo de lo que Jesús también iba a hacer después. Por ejemplo, cuando vimos en Génesis, en esta promesa de Dios que le da a Eva y le dice: mira, saldrá de la simiente de la mujer a alguien que va a pisar la cabeza de la serpiente, pero también dice que la serpiente lo morderá en el talón, pero finalmente le aplastará la cabeza. Por ejemplo, es una sombra claramente de que Jesús iba a venir de una mujer en un nacimiento puramente virginal, porque habla de la simiente de la mujer. Pero también habla de que esta simiente pisará la cabeza de la serpiente. ¿Qué significa esto? Que destruirá a la serpiente y a su obra, destruirá la obra del pecado de la serpiente. Pero también dice que la serpiente lo morderá en el talón. ¿Qué significa esto? De que sí iba a matar a la serpiente, pero vendría acompañado de mucho dolor. Y es justamente lo que Jesús vivió en la cruz. Entonces es una sombra, es una profecía, es un tipo de lo que Jesús ya iba a ser después como sustancia y en plenitud en el Nuevo Testamento. Otro tipo de sombras, por ejemplo, es cuando vimos el Éxodo, cuando Dios manda las 10 plagas a Egipto y de pronto en el momento de la Pascua, Él dice: ok, van a pintar con la sangre del cordero los dinteles para que la muerte no los toque. Y de pronto te das cuenta: ok, eso es lo que Jesús también hizo después en la cruz. Con su sangre nos marca y nos sella de tal manera que nos dice: ustedes me pertenecen y ni siquiera la muerte mismo podrá tocarlos. Y ahí es cuando Pablo da esta declaración que dice: para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. Pero también hay otro tipo de sombras, por ejemplo, la misma Pascua, que tenías que sacrificar un cordero y alimentarse toda la familia de este cordero, y también el mandato era comerse el cordero totalmente, sin dejar absolutamente nada. Es que en realidad eso también es una sombra de Jesús, porque es lo que quieres: tener una relación plena contigo, una relación plena, absoluta y total con cada uno de nosotros. Y así podemos ir por Levítico a través de las innumerables tipos de ofrendas, como habíamos comentado. Por ejemplo, si hablamos de las ofrendas de granos o de harina o de los panes, nos damos cuenta que esto ya nos mostraba una humanidad en Jesús. Nos mostraba de que Él iba a venir como ser humano y que también iba a padecer muchas cosas como ser humano. Y lo mismo con las demás ofrendas, como el holocausto. Las fiestas también nos hacen referencia a Jesús. Pero cuando hablamos de sombras y de tipos, obviamente también están los personajes. Por ejemplo, Moisés cuando dice: se levantará un profeta como yo. Y en realidad cuando nosotros vemos en el Nuevo Testamento a Jesús haciendo referencias a Moisés diciendo: ustedes escucharon de Moisés, pero ahora yo os digo. Ustedes escucharon de Moisés acerca de esto, pero ahora yo os digo. Eso nos decía de que Moisés también era un tipo de Jesús, como profeta, como gran profeta, como quien vendría y daría ese peso que la palabra de Dios, que las escrituras realmente merecen. Y así podemos hablar de cada personaje o de cada momento en el Antiguo Testamento que es una sombra o un tipo de Jesús. José mismo también es un tipo de Jesús. Si nos acordamos, el árbol de la vida en el Edén también es un tipo, una sombra de Jesús. Entonces hay tanto aquí que podemos ver.
Hay tanto que hemos podido compartir también, pero estoy seguro de que hay muchísimo, muchísimo más que tú puedes descubrir a través de la palabra de Dios. Y si yo podría animarte a algo es, adéntrate a la palabra de Dios. Y como dijo Jesús, y vuelvo a repetírtelo, en Juan 5:39 Él dice, todas las escrituras, absolutamente todo, da testimonio de mí. Entonces cuando nos vamos a la Biblia y nos vamos con esta lupa de saber y decir de que Jesús está presente, créeme de que vas a recibir esa revelación abrumante de la gracia de Dios, del amor de Dios en cada parte de la Escritura, en cada parte de la narrativa bíblica, en cada mover de la mano de Dios está Jesús presente. Entonces significa de que la gracia está presente en cada línea de la Biblia. Muchísimas gracias, entonces estemos atentos a los próximos videos y por favor, si esto te bendice, si esto te ayudó a ti, estoy seguro que le puede ayudar también a alguien más. Entonces, gracias, un abrazo a todos, nos vemos.